Bienvenidos a Ecuador de Frente, un ciclo de conversatorios junto a algunos candidatos a la presidencia del Ecuador. Aquí trataremos temas económicos que son muy importantes para plantear el futuro del país y que sin duda van a determinar el nivel de bienestar de todos los ecuatorianos. Este espacio fue creado gracias a la coordinación conjunta del Club de Economía de Panchonomist y el School of Economics. Estamos convencidos que estos espacios fortalecen nuestra virtud democrática y que son importantes para demostrar a la ciudadanía el posible manejo económico, que es una base importante para el desarrollo de nuestro país. Buenas noches a todas y todos. Es un placer presentar este segmento de The Panchonomist y School of Economics, Ecuador de Frente. Es de nuestro agrado contar con Pablo Beltrán, PhD y profesor de Economía, quien dirigirá este diálogo en el que profundizaremos temas económicos que son centrales para el devenir del país. En esta ocasión conversaremos con Jimena Peña, quien es candidata por Alianza País a la presidencia de la República del Ecuador. Jimena se desempeñó como asambleísta por Alianza País por la circunscripción de Estados Unidos y Canadá a nivel internacional. Realizó sus estudios en Administración de Empresas en la Universidad Bernard Baruch de Nueva York y fue líder del Grupo Parlamentario por los Derechos Humanos de las Personas en Movilidad Humana. La conversación versará sobre 4 ejes: plan de reactivación, deuda pública, seguridad social y mercado laboral. Pablo, te cedo la palabra. Hola con todos. Es un grato momento el compartir con Jimena Peña, candidata a la presidencia de la República del Ecuador para las próximas elecciones. Jimena, antes que nada quiero agradecerte a nombre de la Universidad San Francisco de Quito, del mío propio y de la ciudadanía en general del Ecuador, que dispongas de estos momentos para poder atender las inquietudes que provienen de la juventud ecuatoriana en general y de manera particular de los estudiantes universitarios del Ecuador. Yo creo que es muy importante generar este espacio de diálogo para que todos podamos conocer cuáles son las posturas de cada una de las personas que aspiran a dirigir el destino del Ecuador. Jimena, hola. Dicho esto, como se indicó en este foro, se está organizando a través del Club de Economía de la Universidad San Francisco de Quito un diálogo para poder conocer cuáles son las ideas que tienes tú en caso de llegar a ser presidenta de la República del Ecuador, de implementar para poder sacar adelante al Ecuador en lo que tiene que ver con la economía. De esta manera, quería que por favor empezar contigo conversando, que nos indicas más bien cuáles son los que tú consideras los ejes principales en el área económica de tu propuesta de gobierno. Muchísimas gracias, Pablo. Yo quiero primeramente agradecerles a ustedes, al Club de Economía de la Universidad de San Francisco, por facilitar, por promover estos espacios. Para mí es un honor poder dialogar con ustedes esta tarde y noche. Y si es que nosotros hablamos de nuestra propuesta de reactivación económica, tenemos que hablar de 2 iniciativas importantes, Pablo, que estamos promoviendo en estos espacios. En primer lugar, tiene que ver con una iniciativa de renta básica de emergencia para nuestros ciudadanos. Cuando recorremos los territorios vemos que hay muchas familias desesperadas porque han perdido su ingreso, porque han perdido su trabajo o porque el mismo ha sido disminuido. Vemos un incremento en la delincuencia que no es otra cosa más que el resultado del incremento de los índices de pobreza extrema y de pobreza. Además, estas realidades van de la mano con lo que están prediciendo ya los organismos internacionales que predicen en efecto que la pandemia y su efecto en la crisis económica van realmente a elevar las tasas de manera dramática, tanto de pobreza extrema como de pobreza. Por eso creemos que al asumir el gobierno es nuestra responsabilidad garantizar mínimas condiciones de dignidad a estas familias que están particularmente golpeadas durante la pandemia. Así es que queremos promover una iniciativa de renta básica de emergencia temporal, que es un mecanismo de pago virtual a través del cual estas familias tendrán un incremento, un ingreso, un rubro electrónico que les permitirá cubrir su alimentación, sus servicios básicos, su pago de la seguridad social voluntaria, mientras dura el efecto de la pandemia en la economía. Esto como primer elemento importante, no solamente para garantizar dignidad, sino también como un mecanismo de reactivación de la demanda interna. Un segundo elemento también importante para la generación de empleo es una iniciativa de copago de nómina. Este copago de nómina le permitirá al Estado
contribuir de manera parcial con los salarios de las nuevas plazas de trabajo que se generen en empresas pequeñas y medianas orientadas hacia mujeres, jóvenes y adultos que superen los 50 años de edad. Sabemos que estos tres sectores enfrentan un nivel de desempleo mayor al nacional. Por tal motivo queremos impulsar a nuestros pequeños y medianas empresas y sobre todo generar el empleo para estos sectores que, insisto, son particularmente golpeados por la tasa de desempleo. También estamos impulsando un sistema de reingeniería tributaria, precisamente porque estamos convencidos que necesitamos fortalecer los ingresos del Estado. Durante los 3 últimos años, Pablo, el país ha dado importantes incentivos económicos al sector privado con la finalidad de que generen empleo. Sin embargo, no hemos atado esas exoneraciones tributarias al compromiso de estos sectores, a la generación de empleo, a la mejora de las condiciones laborales de sus trabajadores, a mejoras de su productividad, de su tecnología. Creemos entonces que es fundamental revisar estas exenciones tributarias para garantizar que, si las mismas se mantengan en base al compromiso del sector privado en la generación de empleo, en la mejora de las condiciones de trabajo de sus empleados o en mejoras en temas tecnológicos que les haga más productivos. Creo que es importante revisar entonces el sistema tributario como una herramienta importante para comprometer al sector privado a la generación de empleo. Y también una iniciativa relativa también con esta propuesta de reingeniería tributaria es también en revisar todos los mecanismos de recaudación que tiene en este momento el Servicio de Rentas Internas a nivel administrativo y también revisar todo el marco legal. ¿Por qué, Pablo? Porque el Ecuador pierde anualmente 4.500 millones de dólares en evasión tributaria. Y esta evasión se da lastimosamente por grandes sectores empresariales que no cumplen con sus obligaciones con el Estado. Queremos entonces mejorar los mecanismos de recaudación administrativa, acortar los plazos, los procesos y también pues trabajar de la mano con las diferentes instancias del Estado a través de un mecanismo tecnológico que nos permita implementar mecanismos de control eficientes que le permitan al Estado recuperar estos recursos que se pierden por la evasión tributaria. Gracias, Jimena, por tu presentación. A ver, yo tengo algunas inquietudes respecto a lo que tú has manifestado. Vamos a ir con la primera. El primer eje que tú manifestaste tiene que ver con la renta básica de emergencia. E indicaste de que esta es un salario que se entregará a las familias de manera temporal. La primera pregunta es, ¿por cuánto tiempo? Bueno, Pablo, esto va a depender de la pandemia, de cuánto dure la pandemia y el efecto que la misma tenga en la economía del país. Primeramente, te podría plantear que por lo menos debería durar un año, con la posibilidad de revisarse por un año más. Es decir, estaríamos hablando de máximo 2 años. Sin embargo, por supuesto, durante este periodo tendremos que ir monitoreando cercanamente cómo avanza la propuesta. Es decir, comenzaríamos con un plan piloto que tenga total control por parte del Banco Central, de las instancias pertinentes, con el fin de monitorear la medida, evaluar en efecto la pertinencia de mantenerla por un año más, de reducirla, a lo mejor de fortalecerla, todo por supuesto en base a la evaluación, a los resultados que obtengamos de una primera etapa de implementación. Toda entrega de subsidios a la población, y esto sería como un tipo de subsidio, tiene que tener algún mecanismo de evaluación de la efectividad de esta entrega, puesto que la entrega de cualquier tipo de fondos representa una disminución de presupuesto en otras áreas que podrían ser también de importancia o quizás de mayor importancia en un momento dado para el país. Entonces la pregunta es, ¿cómo se piensa evaluar si es que esta medida es o no es positiva y cuándo debería terminar esta medida de aplicarse? ¿Cuál sería el mecanismo de evaluación? Es la primera pregunta. La otra es, ¿cuáles serían los criterios para poder calificar como receptor de esta renta básica? No sé si me escuchan, se paralizó el sistema. ¿Me escuchan? Sí. Parece que tuvimos un pequeño corte tecnológico, pero creo que ha sido superado. ¿Me escuchan? Sí.
Por mi parte, sí. No alcancé a escuchar la primera pregunta de Pablo. Pablo decía, bueno, ¿cómo se va a evaluar este instrumento? Bueno, lo vamos a evaluar enseguida, por ejemplo, comparándole con otros sectores de la población que no reciban esta renta básica de emergencia. Usted me dice cuáles van a ser los parámetros para que se van a usar para ver quién recibe y quién no. Obviamente, yo creo que los parámetros van a ser los niveles de pobreza. Creo que tenemos que hablar de aquellas familias, personas que han perdido su trabajo, hogares que están viviendo con menos de un salario básico unificado. Creo que van a ser parámetros, obviamente, que nos permitan identificar dónde existe la necesidad más fuerte para tratar, insisto, de garantizar condiciones de dignidad a estos sectores. Entonces, este sería un mecanismo ya de discriminación entre la población, entre cuáles lo recibirían y cuáles no. Y en relación a cómo lo vamos a evaluar, bueno, en base a cómo, por ejemplo, hemos mejorado la condición de vida de este sector que sí ha recibido este aporte versus aquellos que no lo pudieron recibir. Cuáles las condiciones de vida han mejorado y además una evaluación que nos permita también ir determinando, insisto, dependiendo de los resultados, la prolongación de la medida o la erradicación de la medida de manera paulatina, de tal manera que podamos responder adecuadamente a las exigencias no solamente humanas de estos sectores, sino también, por supuesto, ir garantizando que este mecanismo sea temporal y que sea destinado exclusivamente para enfrentar la pandemia. No queremos crear, digamos, una economía asistencialista permanente que pues diezme la motivación de los ecuatorianos de procurar empleo, de salir adelante. Esto es un mecanismo, Pablo, emergente durante dura la pandemia y mientras los otros esfuerzos que vamos a realizar de reactivar la economía comienzan a funcionar. Lastimosamente, la reactivación económica no se va a dar en 1, 2 o 3 meses. Probablemente nos tome varios meses que los incentivos que demos para la reactivación económica puedan tener los resultados que esperamos. Mientras tanto, estamos convencidos que es nuestra responsabilidad como gobierno generar este apoyo, insisto, para los sectores más vulnerables de la población. Yo aquí veo un elemento que me preocupa y es el de cómo podemos diferenciar entre una persona que es merecedora de esta renta básica y una persona que no sea merecedora, puesto que los mecanismos para poder discriminar, como tú indicas, son difíciles de medir de manera cuantitativa, lo cual sería pobreza, acceso a servicios básicos, etcétera. Entonces, yo veo la dificultad en el momento en el cual se implementa la medida para poder determinar quiénes son los que son merecedores y quiénes no. Y luego, para poder evaluar cuándo debería terminar esta medida, puesto que, como tú indicas, la medida debería terminar cuando este grupo mejore sus condiciones de vida. Y las mejoras en condiciones de vida se toma largo tiempo, puesto que una mejora en condición de vida implica mayor educación, mejor acceso a salud, mejores niveles de vivienda, etcétera, y mejores niveles de empleo y otros elementos que no se pueden evaluar en el corto plazo. Por lo tanto, si es que la temporalidad de esta medida radica en aquel periodo de tiempo en el cual la familia deba salir de este nivel de pobreza o de pobreza extrema, yo le veo muy difícil llevarla a un periodo de tiempo calendario, lo cual podría crear una expectativa falsa en la población y precisamente esto se convierte en una medida asistencialista que, como tú manifestabas, ese no es el objetivo de este mecanismo. Entonces yo pensaría que eso es lo que habría que afinarle. Definitiva, Pablo, no es un mecanismo asistencialista, es una medida excepcional e innovadora para una situación también excepcional, Pablo. Las mismas organizaciones internacionales que muchas de las veces son conservadoras en torno a la implementación de este tipo de programas, los están recomendando. Y es precisamente porque al ser una situación tan excepcional, una pandemia, una crisis económica que ya veníamos acarreando anteriormente, que se agrava de manera mucho más profunda con una pandemia. Esto obviamente nos obliga a crear una propuesta totalmente innovadora, excepcional, que nunca se ha implementado en el país y que de acuerdo con lo que usted manifiesta, estoy también yo coincido con usted, es una propuesta que tiene que monitorearse en efecto para afinarla. Nunca se ha implementado una renta básica en el país. Sin embargo, se ha discutido muchísimo. Hay países que ya están comenzando a usarla. En el Ecuador es algo inédito, pero es algo absolutamente necesario. En efecto, como usted mencionaba,
No tenemos los recursos fiscales para garantizar una iniciativa. Lo único que podemos usar en este momento son estos mecanismos de pago virtual solidarios que con títulos del Banco Central nos permitirían inyectar algunos millones en este sentido al Ecuador, orientados, insisto, hacia atender estas necesidades que son prácticamente necesidades de sobrevivencia, Pablo, en medio de una situación extremadamente compleja para las familias más vulnerables del país. Sí, yo coincido contigo de que es muy importante darles oportunidades a las personas más pobres, a las familias más necesitadas, a que salgan adelante y así aporten al desarrollo y ellas mismas salgan adelante por sí solas. Ahora, lo que me preocupa es algo que manifestaste y que es el financiamiento va a ser a través de mecanismos electrónicos, con lo cual se pretende inyectar a la economía este dinero. ¿Eso de ahí no crees que pondría en riesgo la dolarización? No, de ninguna manera, porque no es un mecanismo de pago alternativo al dólar. Es un mecanismo de pago virtual que el ciudadano recibe a través de su teléfono celular y con el cual va a poder realizar algunas transacciones de productos específicos, insisto, como el pago de sus servicios básicos, el pago del internet, su seguridad social voluntaria y, por supuesto, sus víveres, su alimentación. Es decir, es un mecanismo de pago que el ciudadano podrá usar para productos específicos dentro de una canasta específica. Insisto, no es un mecanismo de pago alternativo al dólar, es un mecanismo de pago virtual y solidario, un circuito muy cerrado que tiene que realizarse con una estricta observancia del Banco Central para poder establecer los controles pertinentes con el fin de que este mecanismo innovador de pago no ponga en mínimo riesgo a la dolarización, ya que es responsabilidad también como primer mandatario, por supuesto, garantizar la estabilidad económica y para ello en el Ecuador se requiere no solamente garantizar, sino fortalecer nuestra debilitada dolarización. Ok. Ahora, manifestaste de que esto de aquí debería evaluarlo, monitorearlo el Banco Central. ¿Consideras de que en el país existe una autonomía suficiente del Banco Central como para poder evaluar de una manera técnica este tipo de medida que sería implementada por el Poder Ejecutivo? Yo creo que el Banco Central realmente es una instancia que en esta propuesta específica puede ejercer un rol de control. Y en este sentido, yo creo que tenemos que apelar en este caso a la independencia del Banco Central. Creo que si bien no se han dado las normas o las reformas que algunos sectores han procurado dentro del Banco Central, creemos que con el marco legal vigente, el Banco Central bien puede ejercer un rol de control y a su vez este instrumento tendría también estos contrapesos que se requieren para precautelar, como usted mencionaba, por ejemplo, la dolarización. Bien, pasemos al otro punto que me llamó mucho la atención de tu propuesta y tiene que ver con el copago de nómina. ¿Okay? Esto de aquí, de lo que estaba revisando la propuesta, implica el financiar parte del pago de la nómina a las pequeñas, medianas, microempresas y otros sectores solidarios de la producción. ¿Cómo se puede una empresa calificar para que recibir este tipo de incentivos y luego cómo se piensa financiar esta medida? Bien, en primer lugar, estableciendo ciertos parámetros mínimos que deban cumplir estas empresas, como por ejemplo que hayan perdido hasta un 20% de su ingreso, por ejemplo, por el tema de la pandemia, que hayan mantenido por lo menos el 80% de su nómina. Y de ahí, pues, aquellas empresas que cumplan con estos parámetros podrían, pues, calificar para recibir este apoyo por parte del gobierno para abrir nuevas plazas de trabajo. Insisto, para jóvenes, para mujeres y para adultos mayores de 50 años. ¿Cómo financiarlo? Bueno, en efecto, yo le había comentado al inicio de mi intervención esta propuesta de reingeniería del sistema tributario, porque queremos evaluar las exenciones que se han dado durante los 3 últimos años al sector privado. Cuando fui legisladora, recuerdo que parte del debate, cuando se debatían estas exenciones del sector privado, realmente muchos lo hacíamos con la gran esperanza de que el sector privado también se comprometa a la generación de empleo. Lastimosamente, antes de la pandemia, incluso, Pablo,
no vimos esa corresponsabilidad por parte del sector privado. Y honestamente, más bien lo que nosotros pudimos identificar es que luego de la primera ley económica urgente, donde se daban ya importantes exenciones tributarias, vino una segunda ley con mayores exigencias y luego una tercera también con exigencias, sin que haya un mecanismo de medición, de control de qué clases de trabajo se estaban generando y el nivel de corresponsabilidad de estos sectores. Entonces, Pablo, si el Estado ha dejado de percibir 4.500 millones de dólares en tributos para que se genere empleo por parte de estos sectores, esto debe mantenerse solamente en las complejas situaciones con las que vivimos por la pandemia y la crisis económica. Por eso queremos revisar cuáles son los sectores que están recibiendo estas exenciones y comprometerlas con, digamos, para que se mantengan estas exenciones, comprometer directamente, insisto, en la creación de nuevas plazas de trabajo. Si no hay ese compromiso, tenemos que redireccionar esos recursos, esos millones, a propuestas como la que estamos planteando, que es el copago de nómina para nuevas plazas de trabajo en los sectores pequeños y medianos. ¿Por qué hablamos, Pablo, de estos sectores? Porque estas empresas están particularmente golpeadas por la crisis económica. No han tenido mayor apoyo a través de la banca pública o la banca privada para poder refinanciar sus deudas que a propósito probablemente no han podido pagar a tiempo porque estuvieron paralizados durante 6-7 meses. Pese a ello, aunque han querido aplicar los diferentes planes de refinanciamiento, no cumplen porque el primer requisito que les piden es tener un buen récord crediticio, no estar en la central de riesgos, y eso para un altísimo porcentaje de la población en estos momentos es una utopía. La gran mayoría de la población se encuentra en la central de riesgos, no ha podido pagar su préstamo hipotecario, el préstamo de su negocio por la misma pandemia y la crisis económica. Entonces, nosotros queremos que nuestro esfuerzo de reactivación económica vaya para la pequeña, para la mediana empresa, que además, Pablo, de acuerdo a datos del 2017, generan casi el 70% del empleo en este país. Por eso nuestra mirada de reactivación es hacia cómo impulsamos los pequeños, los medianos, la economía popular y solidaria, y cómo les ayudamos para que sean estos sectores los que puedan beneficiarse de estos incentivos y puedan emplear a estos sectores, a estos 3 sectores de la población que, como le dije, ya son particularmente golpeados por la tasa de desempleo. Para que pueda haber mayor producción, se requiere que haya mayor demanda. Uno de los problemas básicos en la economía ecuatoriana para que esto no se produzca es la falta de productividad y la falta de competitividad a nivel empresarial. Eso se lo ve en las grandes empresas y más aún en las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo se podría mejorar la productividad y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas a través de esta medida de copago? ¿No crees que de pronto con esta medida se estaría subvencionando esa falta de productividad y esa falta de competitividad? Bueno, le comento que en efecto cuando hablamos de estos incentivos tributarios, no descartamos que algunas de estas empresas los puedan mantener, pero claro, si es que van a usar esos incentivos a mejorar o a invertir en tecnología que les permita en efecto ser más competitivos, mejorar a lo mejor las condiciones de trabajo de sus empleados. Es decir, lo que queremos ver es una corresponsabilidad y no simplemente que se ahorren esos impuestos y los mismos se distribuyan entre los dueños de la empresa. Es decir, estamos hablando de que los ricos, a través de estas exenciones, si no hay un compromiso de reinversión, de mejora tecnológica, de mejoras de capacidades laborales o de generación de empleo, estas exenciones tributarias lo que han servido es, en efecto, para que haya mayor riqueza para los dueños de las grandes empresas. No queremos eso, Pablo. Yo creo que es importante, en efecto, si una empresa quiere mantener sus exenciones e invierte en tecnología, que lo va a hacer más competitivo, más eficiente, muy bien, de acuerdo. Esta es la idea de las exenciones tributarias. Pero lo que hemos visto, lastimosamente, es que no ha habido esa corresponsabilidad, ese compromiso. Y ahora entendemos que la pandemia ha creado situaciones mucho más complejas que las que existían antes, digamos, antes del 2020. Sabemos que hay una situación excepcional. Por eso es fundamental que si es que vamos a mantener estas exenciones, las mismas vayan atadas a la generación de empleo, Pablo. Y aquí en esta parte es fundamental también comentar sobre el rol que tiene la banca privada. Estamos revisando unos datos y en efecto la banca privada ha incrementado
sus ganancias en comparación con el 2019 en 3.6%. Es decir, hay sectores empresariales, en este caso el sector financiero, que con todo y pandemia han ganado más de lo que ganaron el año anterior. Pero ¿cuál ha sido en efecto la corresponsabilidad de este sector con su país en medio de una pandemia, con el sector productivo de su país? ¿Cuál ha sido, Pablo, la corresponsabilidad? Lo que hemos visto es empresarios pequeños y medianos que no han podido acceder a ningún mecanismo de refinanciamiento. Entonces, realmente creo que como país, como gobierno, debemos exigir corresponsabilidad, más aún de aquellos sectores que han lucrado, que tienen renta, o sea, que han tenido rentabilidad durante meses, durante un año económicamente fuerte, donde la gran mayoría de la población, Pablo, está desesperada por el desempleo, por la falta de oportunidades, por el pago de la deuda, el pago de la hipoteca, el pago de la misma empresa que no ha podido de pronto pagar oportunamente el pago con el que decidió incrementar sus actividades productivas. Ese es el compromiso que nosotros queremos convocar, Pablo, desde el gobierno. Comprometer a todos los sectores, y si es que no lo han hecho de manera voluntaria, bien, usted quiere mantener el incentivo, perfecto, pero ¿sabe qué? Comprométase con la generación del empleo. ¿Cuántas plazas de trabajo va a generar su sector para mantener este incentivo que le cuesta al Estado X millones de dólares anualmente? Gracias, Jimena. No quiero terminar este diálogo por mi parte sin hacer dos preguntas que creo que son muy importantes. La primera tiene que ver con el título que pones en el plan de gobierno, el objetivo 2, en donde se menciona que lo que se busca es una redistribución justa de la riqueza. ¿Podrías, por favor, explicarnos qué se considera redistribución justa de la riqueza? ¿Quién en tu gobierno, en caso de ser dirigente del país en el próximo periodo, va a determinar lo que es justo y lo que no es justo en cuanto a la redistribución de la riqueza? Y yo creo que es importante, como le decía, dentro de este sistema de reingeniería tributaria, como le dije, revisar el tema de los tributos. Lo que hablábamos anteriormente, que las empresas que se beneficiaron de estos incentivos puedan reinvertirlos en tecnología, en mejora de sus capacidades o en generación de empleo. Si eso no se está dando en efecto, hay que redistribuir esa ganancia, eliminar ese incentivo para otros sectores que sí quieran comprometerse con la generación de empleo. Ese es un mecanismo de redistribución de la riqueza que lo vamos a realizar atado, insisto, a la generación de empleo, que es realmente lo más urgente en estos momentos para reactivar la economía. En un segundo momento también tendremos que revisar, por ejemplo, los tributos que existen. En este sentido, los mismos organismos internacionales, Pablo, están sugiriendo que se revise, por ejemplo, el impuesto a la renta. Por supuesto, a ciertos patrimonios. Creo que ahí también hay que hacer una valoración. Le comento algo, nosotros cuando debatíamos una ley económica urgente en mi época de legisladora, por ejemplo, hablábamos de cómo comprometer a los bienes que se encuentran, que son propiedad de sociedades registradas en paraísos fiscales. Todos sabemos que lastimosamente los paraísos fiscales se usan para evadir tributos. Si hay bienes que se encuentran en territorio ecuatoriano, que pertenecen a sociedades de paraísos fiscales, obviamente estamos comprendiendo que son bienes de personas que usan esta figura para evadir tributos. Un mecanismo de redistribución de la riqueza, en efecto, es de evaluar cuáles son esos bienes y establecer un mecanismo de contribución solidaria en base a esos bienes que están en territorio ecuatoriano, pero que aparecen legalmente como propiedad de sociedades de paraísos fiscales. Creo que ese también es un mecanismo de redistribución de la riqueza. Pablo, creo que tenemos que comprometer sobre todo a los sectores que más tienen. Y en este sentido, en el tema de elevación tributaria, que es muy complejo, Pablo. Usted ve en este país la tienda del barrio, el restaurante clausurado con un sello que dice Servicio de Rentas Internas, porque ese pequeño negocio no pudo pagar el Servicio de Rentas Internas su tributo y le clausuran. Dígame usted, ¿cuándo ha visto un gran grupo empresarial clausurado por no haber pagado sus tributos en el Servicio de Rentas Internas? Y pese a ello, son estos grupos los que se han beneficiado de varias remisiones de intereses, multas y recargos que hemos tenido que aprobar durante estos años para inyectar de liquidez al Estado. Qué diferente fuera el país, Pablo, si los grandes sectores se comprometieran de manera patriótica a pagar sus impuestos de manera oportuna, a no pagar cuando les dé la gana, a pagarlo como lo hace el ciudadano pequeño, el artesano,
que sabe que si no cumple con sus obligaciones es clausurado. Creo que es importante trabajar en un marco legislativo y generar que el cumplimiento de la ley sea para todos, no solamente para el pequeño, sino para todos, los pequeños, los medianos y los grandes, porque la ley debe ser para todos. Bien, y para terminar mi intervención, mi ronda de preguntas, Jimena, usted ha manifestado muchas cosas que parecen interesantes y podrían permitir la reactivación económica. Sin embargo, mi pregunta es, usted es candidata por el partido del presidente de la República actual. Entonces, usted prácticamente representa al partido oficialista. ¿En qué se diferencia, en qué se marca la diferencia más importante entre su propuesta y lo que ha hecho el gobierno actual? Estimado Pablo, ¿qué significa ser el movimiento oficialista? La lista que llevó al gobierno actual al poder. Ya, en efecto, usted hace una presión importante. Le llevamos al poder, pero yo quisiera comentar a los estudiantes que nos escuchan, ¿qué es ser movimiento oficialista? Nosotros sí, en efecto, ganamos las elecciones, pero a mi criterio, para ser un movimiento oficialista, debimos haber gobernado, debimos haber sido parte de la toma de decisiones. Y lastimosamente las decisiones que se han tomado en el ámbito económico del país se han tomado lastimosamente sin nuestra visión, sin nuestro plan de gobierno. Por eso yo no soy la candidata oficialista. ¿Y qué intereses vamos a representar? Bueno, los intereses de los pequeños, de los medianos, vamos a representar los intereses de los actores de la economía popular y solidaria, de los artesanos. Esa es nuestra mirada de reactivación económica. Queremos comprometer al sector financiero para que se ponga la camiseta del país y apoye también la reactivación económica. Desde nuestra visión progresista, vamos a respaldar a las mujeres. Vamos a trabajar por los derechos de las mujeres, por reivindicar la dignidad, la vida de las mujeres ecuatorianas que se desaparece aquí sin que haya una reacción del Estado. Yo no soy la candidata del gobierno, yo soy la candidata de una organización política que aspira a retomar su proyecto del 2006, un proyecto que le apuesta a un Ecuador de igualdad de oportunidades, a un Ecuador donde la solidaridad sea importante, un Ecuador que comprometa sobre todo aquellos sectores que más puedan contribuir para la generación de oportunidades para todos los sectores. Nuestra visión de desarrollo es una visión sobre todo de aquellos sectores donde hay más migración, porque precisamente de ahí es donde salen otros ecuatorianos por la falta de oportunidades. Queremos desarrollar esos sectores que son excluidos, queremos generar oportunidades de desarrollo, pero para todos, no solamente para las grandes urbes o las provincias grandes, sobre todo para las más excluidas. Creo que tenemos una visión totalmente diferente a la que se ha implementado durante los últimos 2 años, por lo menos. Ok, me queda claro de que tiene una visión diferente porque representa a un movimiento que no necesariamente forma parte de las decisiones del gobierno actual. Gracias, Jimena, por mi parte, por sus respuestas. Cedo la palabra a Nicolás para que continúe con las preguntas desde la audiencia conformada por los jóvenes ecuatorianos. Nicolás. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Jimena. Y volviendo a temas económicos, como estudiantes, nos interesa sobre todo conocer temas estructurales de la economía. Y dentro de su plan de gobierno, aproximadamente en la página 24, hablaba acerca de mantener el impuesto a la salida de divisas, o ICD, así como restricciones al comercio para mantener una balanza comercial equilibrada. Mi pregunta es, ¿esto implica una potencial salida o no una inexistencia de planes para entrar a una alianza del Pacífico? Pero realmente yo creo que el Ecuador tiene una realidad muy particular. Tiene un dólar, que es una moneda que no es nuestra, una moneda que nos pone en una posición muy compleja en términos de competitividad en relación a los demás países de la región. Yo creo que cualquier acuerdo en los que el Ecuador intente ingresar tiene que colocar esta particularidad para que cualquier medida, cualquier acuerdo tome en cuenta la realidad que es muy particular de nuestro país en la región. Tenemos una moneda que no es nuestra y que nos pone en una situación muy compleja con los productos que se producen en los países vecinos. Tal es decir, la complejidad que tenemos, Nicolás, que incluso nuestros agricultores, nuestros comerciantes de cebolla y papa tienen problemas porque vienen estos productos, digamos, de contrabando de los países vecinos.
Entonces, yo creo que cualquier acuerdo, cualquier alianza comercial que realice el Ecuador tiene que realizarse en el marco de nuestra realidad. Y nuestros acuerdos internacionales tienen que plantear condiciones que favorezcan al Ecuador. En este sentido, el impuesto a la salida de divisas es un impuesto realmente que nos permite tener un salvavidas para la dolarización en condiciones económicas como las actuales, Nicolás, donde nuestras exportaciones han caído, las remesas de nuestros migrantes ya no van a ser las mismas del año anterior, ellos también están teniendo complejidades en trabajar en medio de la pandemia. Es decir, vamos a recibir una cantidad de dólares mucho menor a la recibida en años anteriores. Si nosotros no controlamos la salida de dólares, corremos el riesgo de perjudicar a la dolarización, que es definitivamente una gran necesidad como país que tenemos garantizarla y fortalecerla. Para esto, el impuesto a la salida de divisas es una herramienta importantísima. Si con todo e impuesto, Nicolás, han salido por millones de dólares de nuestra economía, imagínate si no hubiera este desincentivo para sacar estos dólares del Ecuador. Pese a ello, Nicolás, te comento, esto no quiere decir que en la toma de las decisiones no podríamos a lo mejor revisar en ciertos sectores específicos que producen, que generan empleo y que de pronto tienen que comprar ese bien importado que es importante para su producción, pero para bienes que puedan producir en el Ecuador, que puedan generar empleo y que nos puedan en efecto ser más competitivos. A lo mejor estableciendo ciertos mecanismos de exenciones para ciertos productos en el marco de cómo ese producto, en efecto, esa producción, ese sector, genere empleo, fortalezca nuestra economía, nos permita generar riqueza, de acuerdo. Pero en este momento plantear, por ejemplo, la eliminación del impuesto a la salida de divisas me parece absolutamente irresponsable e incoherente si es que estamos hablando de fortalecer la dolarización. Muchas gracias, Jimena. Mi siguiente pregunta está relacionada con la pregunta del impuesto a la salida de divisas. Y usted mencionaba anteriormente que ha existido una falta de compromiso por parte de la empresa privada en cuanto a la generación de empleo y en cuanto a los incentivos para mantener una economía boyante, especialmente el sector de la banca, y que a cambio usted proponía un mayor control por parte del gobierno. Mi pregunta es, ¿no haría la competencia internacional de banca lo mismo en promover una tasa de interés activa más baja que lo que una intervención del gobierno podría lograr? Totalmente de acuerdo. De hecho, cuando hablábamos digamos, del rol del Estado en torno a cómo compromete a los sectores para la generación de empleo, me refería en el tema productivo y en el tema financiero, claro, estamos hablando de otra realidad. Y ahí, en primer lugar, lo que se debería hacer es hacer cumplir la ley Nicolás. Tenemos un Código Monetario y Financiero que está en vigente desde el 2014, que establece que tanto la banca pública como la privada deben flexibilizar sus requisitos para caminar hacia una democratización de los servicios financieros. Estamos hablando que un altísimo porcentaje de la población no está bancarizado, precisamente porque si usted quiere abrirse una cuenta, te requiere 100, 200 dólares mínimamente para abrirse una cuenta, para eso le debitan, digamos, para el mantenimiento mensual de la cuenta, y esto excluye a muchos ciudadanos que viven con un salario básico y que lastimosamente se gastan cada dólar de su ingreso en mantener sus condiciones de vida y no tienen para pagar, por ejemplo, un costo de mantenimiento de la cuenta bancaria. Entonces, yo creo que es fundamental, en efecto, que se cumpla la ley. La Junta Monetaria tiene que cumplir con la ley. Durante 3 ocasiones o 2 ocasiones la Asamblea Nacional, por ley, obligó a la Junta Monetaria a revisar los costos financieros. ¿Qué ha pasado? Nada. Te voy a dar un ejemplo clarísimo. Yo hice, por ejemplo, un pedido de examen especial de mi patrimonio a Contraloría y me piden mis estados financieros desde el 2015. Llamé al banco y les dije, mire, por favor, yo necesito que me den mis estados financieros. Me quisieron cobrar $1.63 por hoja. $1.63 por hoja. Un estado financiero, ¿cuántas hojas tiene? Imagínate, ¿de cuántos años se iba a gastar más o menos como 700, 800 dólares solo para cumplir con un requerimiento del contralor de mis cuentas, que yo mismo solicité? Cuando uno va a imprimir una hoja en estos centros de internet, y me fui el día sábado porque tuve que traer también mi informe financiero de mi cuenta que tengo en el exterior,
me cobraron 3 centavos, 30 centavos la impresión. 3 centavos, no, 3 centavos la impresión de la hoja en blanco y negro. En el banco me querían cobrar $1.63 por hoja. Entonces, realmente los costos de los servicios financieros realmente no tienen ningún control y hay costos abusivos que cargamos los ciudadanos. Entonces, yo creo que hay un enorme espacio para regular, para controlar, y con esto no queremos, creo que es importante, por supuesto, que el sector privado genere su riqueza, genere sus ganancias. Lo que requerimos es que esta ganancia vaya más de la mano con la realidad económica de la gran mayoría del país. Y si en efecto, para comprometerse con un sector financiero que dé mejores oportunidades, mejores condiciones a los ecuatorianos y ecuatorianas, no descartamos la posibilidad, en efecto, de abrir la posibilidad de que vengan instituciones financieras internacionales a competir. Gracias, Jimena. Mi siguiente pregunta toma un tema que es muy importante incluso para nosotros los jóvenes y es la seguridad social. Muchos de nosotros estamos a punto de entrar a un mercado laboral con un sistema de seguridad social que no sabemos si va a estar vigente el momento de nuestras jubilaciones. Mi pregunta es, ¿las reformas que propone tu plan de gobierno puede asegurar tanto mi futura jubilación como la jubilación de mis compañeros? Bien, Nicolás, yo creo que es importante explicar un poco que la seguridad social es tripartita. No es propiedad del gobierno, digamos, es propiedad de los contribuyentes, de los empresarios y, por supuesto, en este caso, el Estado tiene un representante que es un representante del Ejecutivo. Entonces, realmente lo que tenemos que realizar es un compromiso de apoyo a los dos sectores, tanto a los afiliados como a los empresarios, para tomar decisiones que nos permitan tomar decisiones no coyunturales, sino decisiones que le permitan a la seguridad social tener futuro a mediano y largo plazo. Tú bien mencionabas, hay miles de jóvenes que van a comenzar a aportar a la seguridad social, pero también hay una realidad mucho más compleja, Nicolás, y el hecho es que realmente las condiciones laborales actuales son muy diferentes a las condiciones laborales de hace 20, 30 años, donde todo el mundo aspiraba a tener una posición de dependencia. Ahora vemos que nuestros jóvenes se gradúan, pero quieren ser empresarios, quieren ser independientes, quieren ser autónomos y no necesariamente desean contribuir con una seguridad social que perciben ineficiente, que perciben que realmente es corrupta y, como tú bien decías, el temor que a lo mejor vayan a contribuir para que después de unos años esta institución desaparezca. Desde nuestra visión, desde nuestro plan de gobierno, nosotros creemos en la seguridad social pública y universal. No estamos de acuerdo con las propuestas de privatización que entiendo se discuten en algunos sectores. Creemos que debemos hacer un esfuerzo como Estado para comprometer a todos los sectores, a los afiliados y a los empresarios, en primer lugar, a evaluar de manera transparente la situación actual de la seguridad social, a través de un análisis actuarial independiente que nos pueda establecer con claridad cuál es la realidad de sostenibilidad de la seguridad social. Y de esta manera tomar medidas que nos permitan garantizar la sostenibilidad a largo plazo. De igual manera, tenemos que revisar la eficiencia de la seguridad social. En la mañana discutíamos con un grupo de compañeros sobre esta institución y, por ejemplo, se hablaba de que la seguridad social tiene un montón de activos que no se encuentran registrados a nombre de la seguridad social. Hay ineficiencia en el sistema de salud, hay ineficiencia en el control de activos de la seguridad social. Entonces, a más de los estudios actuariales que van a ser fundamentales para transparentar, para orientar hacia dónde deben ir las resoluciones que se tenga que tomar, también tenemos que apostarle a una administración adecuada, eficiente, que pueda tomar decisiones sobre cómo hacemos el sistema de salud más eficiente. Por ejemplo, vamos al tema de medicinas, escándalos de que se expiran las medicinas, escándalos de corrupción. Todo esto realmente pues perjudica un sistema de seguridad social que debe ser eficiente, que debe ser pues totalmente controlado, que debe tener contrapesos en los mecanismos de contratación. Todo eso también se tiene que resolver desde una visión ya administrativa. Y en ese sentido, mi compromiso como gobernante será apostarle hacia una
profesionalización, por ejemplo, del sector salud, que también involucra la seguridad social. Creemos que debemos trabajar hacia instituciones sólidas, despolitizadas. Yo creo que ese es un tema fundamental. Mientras la seguridad social se maneje con una visión política, no va a tener futuro. Por eso, mencionaba al inicio, necesitamos tomar decisiones no de manera coyuntural, sino decisiones que permitan garantizar una seguridad social a largo plazo. Para esto, entonces, como mencionaba, transparentar la situación económica de la seguridad social para estudiar alternativas al problema de sostenibilidad. Estamos hablando que actualmente, por ejemplo, cada pensión jubilar se financia con aportes de 6 punto algo de contribuyentes. En el 2050, cada pensión jubilar se va a estar, digamos, financiando con el aporte de 2.11 ciudadanos. Vemos entonces que a largo plazo hay un problema de sostenibilidad que tenemos que resolver. Pero para hacerlo, tenemos en primer lugar que transparentar la información para con los ciudadanos, con los dueños de la seguridad social, tomar las medidas adecuadas. Nada para la gente sin la gente. Creo que para estas decisiones que son fuertes, tenemos que involucrar a los ciudadanos. Luego, en el tema administrativo, comprometernos, por ejemplo, a que mi delegado no sea una cuota política, sino sea más bien alguien del sector, conocedor profundo de la seguridad social, para que pueda aportar técnicamente a la toma de decisiones que permitan superar la ineficiencia, la corrupción y todos pues, los problemas lastimosamente que se han evidenciado ya en el ámbito gerencial de la seguridad social. Estas son, me parece, herramientas que me comprometo llevar a cabo con el fin, insisto, de garantizar una seguridad social autónoma, despolitizada, que garantice en efecto una sostenibilidad, pero además también orientada a atraer, por ejemplo, a esos jóvenes que como tú, Nicolás, muy pronto se graduarán y probablemente no les interese una relación de dependencia. Probablemente la realidad del nuevo mercado laboral es que queremos ser autónomos, queremos ponernos nuestro negocio y lo que tenemos que hacer es en efecto hacer que esta seguridad social sea mucho más atractiva para el joven autónomo que está trabajando, que no quiere tener una relación de dependencia, pero que sí requiere financiar de alguna manera un seguro médico, sí requiere financiar una pensión cuando deje de trabajar, que sí requiere tener, por ejemplo, un seguro de discapacidad en caso de que lastimosamente tenga un accidente. Creo que son algunas prestaciones que también son importantes y que cualquier ciudadano debe considerar en el momento de apostarle a una seguridad pública y universal. Muchas gracias, Jimena. Mi siguiente pregunta es respecto a el trabajo tecnocrático que mencionabas en el IES y que también puede ser aplicado dentro de tu plan de gobierno en muchas otras ramas, y es la renta básica emergente o de emergencia, que planea ser financiada a través de medios electrónicos. ¿No podría utilizar al bono de desarrollo humano como un plan piloto para el mismo? Y la pregunta ahí puntual es, ¿una persona podría recibir tanto el bono de desarrollo humano como una renta básica de emergencia? Podría ser, pero tome en cuenta, Nicolás, que el bono de desarrollo humano tiene otra visión. El bono de desarrollo humano no es temporal, dura mientras dure la situación de complejidad, muchas de las veces son permanentes. Estamos hablando, por ejemplo, un bono que realiza un ciudadano discapacitado, que percibe un ciudadano discapacitado. El bono de desarrollo humano está orientado para ciertos sectores que tienen condiciones muy particulares en el término económico. En relación de la renta básica de emergencia, se da con un carácter de emergencia en medio de la pandemia, en medio de una crisis económica mundial que amerita un tema absolutamente innovador. Eso no quiere decir que dentro de los beneficiarios de la renta básica no se pueda considerar, en efecto, a las familias donde existe un ciudadano que recibe un bono de desarrollo humano. Gracias, Jimena. Y mi última pregunta, es lejos de la visión económica, es más un tanto política y también un tanto conceptual. Y es que tú mencionabas que querías manejar una política del estilo progresista. Y mi pregunta es, ¿qué significa ser progresista? Los otros espectros de la política no son progresistas. ¿Ustedes son los dueños del progreso o traen el progreso a la política? Es algo que me interesa en lo personal muchísimo. Mira, Nicolás, yo creo que nadie es dueño de las tendencias, ¿no?
No creo que haya un representante único de la izquierda, un representante único de la derecha y una representante única del progresismo. Lo que yo te digo es que nuestra visión es progresista, es decir, que creemos en un Ecuador de justicia social, de igualdad de oportunidades, un país donde el Estado juega un rol importante, un rol de control. Creemos en lo privado. Yo he sido migrante, te comento, Nicolás, y todo migrante cree en lo privado porque va, emigra con el deseo de traer un capital y venir a invertirlo en el Ecuador. Los migrantes de por sí somos capitalistas, vamos en busca de ese capital para retornar e invertir. Creemos en el sector privado, pero creemos también que el sector privado debe ser responsable, debe ser corresponsable también, debe generar condiciones dignas para sus trabajadores, tributar a tiempo, por ejemplo, y creemos también en el rol del Estado, en un rol de control y de protección de ciertos sectores de la economía que pues le pertenecen a todos los ciudadanos y que deben ser precautelados para el bienestar de todo el país. En este sentido, mi tendencia es progresista, Nicolás, pero estoy consciente que si llego a ser presidente de la República, tengo que gobernar para los 17 millones de ecuatorianos. Y esta es una parte fundamental de mi propuesta. Más allá de nuestra tendencia, nosotros queremos promover una política no de insulto, no de pelea, no de cero tolerancia, una política donde se respeta la diversidad. ¿Por qué muchos ciudadanos honestos dudan de la política y no quieren ingresar en la política? Es porque lamentablemente cuando tú ingresas a la política ecuatoriana, estás expuesto a una serie de situaciones que comprometen tu honorabilidad y no solamente la tuya, sino hasta la de tu familia, porque resulta que tenemos líderes que han fomentado ese estilo de política, el que más grita, el que más insulta, el que tiene que hablar malas palabras para ganar un voto. Entonces, desde la visión, en este caso como mujer política, yo quiero promover una política diferente, una política de respeto hacia las diferentes ideologías, pero una política también que genere consenso, que genere equilibrios, una política donde todos entendamos que desde nuestras diferentes visiones todos queremos que el Ecuador salga adelante. Usted sea derecha o izquierda, todos tenemos que partir desde la premisa que desde nuestras visiones, correctas o incorrectas, queremos un Ecuador fuerte, un Ecuador solvente, un Ecuador de futuro, un Ecuador de oportunidades. Si nosotros partimos desde ese eje que nos hermana, todo lo demás es procesable. Todo lo demás vale la pena un diálogo, un consenso, un punto medio. Y, por supuesto, promover políticas que convoque a jóvenes. Ojalá jóvenes como los estudiantes que nos siguen el día de hoy, que comprendan que el compromiso de transformar la política en el Ecuador es también de ustedes. Porque si ustedes que son jóvenes, que tienen probablemente esta visión de menos pelea, de mayor solución a problemas, tienen que involucrarse. Caso contrario, la política ecuatoriana va a estar condenada a futuro a seguir estando en manos de personas que tienen una agenda demasiado personal. Y creo que la política no debe basarse en liderazgos personales, sino en liderazgos horizontales, colectivos, que representen intereses colectivos que le permitan al Ecuador tener una política con mayor madurez, con mayor inclusión. Por eso, Nicolás, estoy convencida que este es el momento para la mujer, para el liderazgo de la mujer ecuatoriana. Las mujeres somos, digamos, tenemos menos ego. Las mujeres creo que somos más de soluciones, más allá de la problemática, mire, más allá de que hay un conflicto, bueno, ¿cómo resolvemos? ¿Cómo administramos? Más allá de que quiero ser yo la mejor de todo el mundo, yo creo que eso en el campo de las mujeres no es tan así, o al menos creo que somos más de resolver problemas que de responder a egos que nos pueden hacer menos, digamos, menos orientados hacia la resolución del conflicto. Muchas gracias, Jimena. Y con eso cerramos. De parte del Club de Economía de Panchonomis y School of Economics, agradecemos a Jimena Peña y su equipo de trabajo por su compromiso con la democracia al ser parte de este ciclo de conversatorios que busca compartir las visiones de los candidatos sobre el futuro económico del país. También invitamos a la ciudadanía a generar conciencia alrededor del voto para construir un Ecuador de todos, de todas y todos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @depanchonomis en Facebook y @de School of Economics en Facebook también. Muchas gracias, Jimena, por la invitación. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Un abrazo a todo el equipo. Muchas gracias.